La otra economía. Tema para estudio en grupos de la Unión Nacional de Trabajadores del Campo y organismos afines y afiliados. La economía solidaria. ¿Qué es? ¿Por qué es diferente a otras economías? ¿Cuáles son sus principios? ¿Y por qué, sobre todo, creemos que es viable y que es el camino que nos puede sacar de las carencias, de la pobreza, de la injusticia y de los grandes problemas sociales en los que estamos viviendo actualmente? Primero definamos qué es economía. Economía viene de dos conceptos de origen griego. Oikos, que significa hogar, nomos, que significa reglas, código, guía, o en forma moderna, una palabra moderna, administración. Esto es la administración del hogar. Visualicemos a qué se refiere esto. Administrar el hogar, ¿qué quiere decir? Lo que unos padres de familia, papá, la mamá, llegan a decidir cuando simplemente tienen los recursos o empiezan a llegar los hijos. ¿Qué hacen? ¿Cuánto se gasta en luz? ¿Cuánto se gasta en educación? ¿Cuánto se gasta en salud? ¿Cuánto se gasta en el agua, en impuestos? ¿Cuánto se gasta en si se puede o no comprar un auto? ¿Si se puede pagar o no pagar, por ejemplo, la televisión por cable? ¿Si se pueden ir de vacaciones o no? Todo lo que tenga que ver con la administración del hogar, los recursos, la forma en que se adquieren, la forma en que se administran, la forma en que le corresponde a cada quien parte de estos recursos, todo eso tiene que ver con la economía, en este caso doméstica. Ahora imaginemos, pero en un nivel macro, en un nivel colectivo, de ciudad, de municipio, de estado o de país o incluso del mundo. La economía entonces es la forma en que un colectivo humano resuelve sus necesidades básicas y garantiza sus condiciones de vida presente y de sus descendientes. Esto es, la economía no se trata nada más de cuánto tenemos ahorita y cuánto lo vamos a gastar y cómo lo gastamos, sino de esto que tenemos, cuánto vamos a ahorrar para que el año que viene nos podamos ir de vacaciones, o el año que viene podamos pintar, o el año que viene podamos construir un baño, o podamos, qué sé yo. El presente y el futuro dependen de los recursos que tengamos, por lo tanto, la economía es la administración de esos recursos y a quién le corresponde y a quién le toca administrarlo, y obviamente pues una serie de situaciones que en los grupos lo podemos ir debatiendo y podemos ir platicando. ¿Qué son los modelos económicos? ¿Por qué es importante entender esto? Un modelo es un ejemplo, es cuando decimos que una actriz es modelo, es porque se refiere a una, entre comillas, ejemplo de cómo es una persona bella, una mujer bella. Pues bien, el modelo económico se refiere al ejemplo de cómo se organiza la economía y la forma o las diferentes estructuras, o la estructura que se le da a este modelo es el sistema. El sistema entonces es la forma en que se organiza ese modelo, su alcance, su contexto, su intención, porque también la economía tiene una intención, y sobre todo de quién la dirige, y de sus recursos, cómo los obtiene, con qué legalidad, con qué o ilegalidad, con qué alcance, con qué objetivos y con qué eficiencia administran esos recursos. Bien, ese es el modelo económico. Puntos a considerar: la comunidad, la ética y la moral, la sustentabilidad, sostenibilidad, recursos, ciclos de renovación, legalidad y justicia. Para los grupos, esto es importante que lo platiquemos entre todos. Una comunidad no es cualquier grupo. Las personas que van en un camión no son comunidad, las personas que están en una empresa no son comunidad, aunque convivan todos los días. Una comunidad tiene características muy concretas. Es voluntaria, o sea, las personas están porque quieren estar. Tiene un objetivo a largo, mediano y corto plazo, que no es solamente el de hacerse de recursos, sino sobre todo el de realizarse como personas. Es decir, una comunidad tiene principios de solidaridad, de fraternidad,
Una comunidad estudia, esto es, la comunidad siempre está desarrollando un proceso de aprendizaje. 4, la comunidad también tiene una responsabilidad, el grupo sobre las personas y las personas sobre el grupo. Siempre hay esa interacción. La sustentabilidad y la sostenibilidad. No vamos a ser demasiado técnicos para evitar confusiones, y sobre todo porque no es en vivo, no es en persona, pero la sustentabilidad quiere decir, en una forma muy sencilla de decirlo, quiere decir que el proyecto es posible hacerlo porque se cuenta con recursos, se cuenta con un proyecto, se cuenta con un resultado posible y se cuenta con las personas especializadas, los técnicos que pueden apoyar eso. Y la sostenibilidad es que esto se puede mantener a largo plazo. Los recursos, ¿cómo se obtienen? ¿Son legales? ¿Son ilegales? Los recursos pueden ser, por ejemplo, hay modelos de economía que durante siglos pasados fueron creciendo en base a la esclavitud, al esclavismo. El esclavo trabajaba, pero la riqueza que obtenía era propiedad de quien era pues quien lo esclavizaba. El problema es que los recursos obtenidos así tienen un resultado. Ese resultado, ¿cuál era? Que los esclavos tarde o temprano se rebelaban y destruían prácticamente todo lo que tenía el antiguo propietario de esclavos. Por lo tanto, hay recursos que no son sostenibles a largo plazo. Ciclos de renovación. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la economía tiene un ciclo. Toda la economía implica el obtener el recurso, desarrollar el recurso, administrarlo, trabajarlo, aprender sobre lo que se está haciendo y posteriormente, ya que se trabajó ello, se obtiene resultados, se evalúa y los resultados se tienen que distribuir. Cómo se reparte es lo que diferencia a un modelo económico de otro. A quién le toca y en qué forma se va a repartir lo que se obtuvo de riqueza después de haber trabajado. La legalidad y la justicia quiere decir que una economía tiene que tener un marco legal, tiene que tener una legislación que la respalde. El modelo que sea tiene que tener una justificación. Por ejemplo, una empresa se sustenta sobre un acta constitutiva. Esta acta constitutiva dice para qué está creada esa empresa, quiénes son los que la conforman, quiénes son sus propietarios, en qué ciudad o ciudades van a estar desarrollando su actividad. Pues eso mismo tiene que ser una comunidad cuando trabaja, cuando desarrolla su búsqueda de recursos para todos. Ahora, una empresa busca el recurso para los dueños, una comunidad busca el recurso para toda la comunidad. Es la diferencia, aun cuando la comunidad crea una empresa. Enseguida vemos el punto en cómo se desarrolla esto. Hay diferentes modelos de economía, lo decíamos. La economía dirigida es uno de los modelos más conocidos, más por su gran fracaso tras la caída del muro de Berlín que por sus resultados positivos. La economía dirigida fue aplicada en países como la Unión Soviética, durante mucho tiempo en China y actualmente también en Corea del Norte. Esto quiere decir que el Estado, el gobierno, tiene un comité de burócratas que dirigen toda empresa, grande, pequeña, mediana. No existe la propiedad privada, no existe la propiedad privada de los medios de producción, me refiero. No existen, por ejemplo, pequeños comerciantes. Todo es absorbido por el Estado y el Estado decide qué se hace. China obviamente ha modificado esto. Corea del Norte sigue igual. La Unión Soviética ya desapareció precisamente porque no funcionó este modelo. ¿Por qué no funcionó? Porque un comisario político difícilmente iba a entender el cómo se desarrollan los ciclos de la economía que mencionábamos hace unos momentos. Bien, la economía soviética, perdón, la economía dirigida, aún siendo preferida por muchos de los partidos socialistas y comunistas del pasado, ya no lo fue posteriormente, y hay partidos socialistas que prácticamente
lo desechan e inclusive están nada que ver con esto. Un ejemplo son los partidos socialistas de Chile, de Francia, de países del norte de Europa, que aún siendo socialistas o declarándose tales, no aplican la economía dirigida cuando están en el gobierno. La economía liberal, esta sí es más conocida. El ejemplo es Estados Unidos y la Unión Europea. Repito, no estamos siendo tan técnicos si nos metemos a hacer el análisis más de fondo, por ejemplo, sobre por qué Estados Unidos protege sus propias empresas, inclusive con ayuda militar, y aún así se declara como economía liberal. Eso es un tema que habrá que profundizar. Pero bueno, al menos en lo formal se declaran como una economía liberal, tanto Estados Unidos como la Unión Europea y Japón, que no lo pusimos aquí. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un modelo que se destaca porque genera de toda la actividad, de todo el proceso de generación, de obtención de recursos, administración de recursos, expansión de esos recursos y de la prosperidad obtenida, y los propietarios, todos están enfocados en la generación del capital. El capital es el dinero, es el recurso. No tiene otro objetivo la empresa capitalista más que generar capital. Ese capital es propiedad de sus propietarios, por lo tanto el trabajador asalariado no es capitalista, trabaja para una empresa capitalista. Le podrá convenir o no, pero no es capitalista, trabaja para una empresa que sí lo es. Ahora, el capitalismo, ¿por qué sí funciona en unos países y por qué en otros no? Muy bien. Estados Unidos, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos se expande, crece, se desarrolla? Y países que son también de economía liberal, como Honduras, que está actualmente en la noticia, porque Honduras, que es liberal, está en una total ruina. O porque hay países que son liberales y están en crisis económica, inclusive a tal grado que llegan a guerras y a destrucción del mismo Estado, como por ejemplo Somalia, que existía hasta hace unos pocos años como país, actualmente ya es una ruina. Bien, la economía liberal se destaca porque un par de siglos antes existieron teóricos de la economía que hablaban precisamente de que la libertad del mercado, la libertad de los propietarios, era lo que podía generar la libertad de las personas. Entonces hablaban de que las personas son más libres en la medida en que es más posible comprar y vender, generar recursos, y que las personas puedan ser dueños de esos recursos. En teoría funciona bien. El problema es que la economía de estos países en concreto, para poder generar recursos, empezaron a desarrollar actividades que no eran legítimas, que no eran justas, aun cuando la ley les permitía. Por ejemplo, el esclavismo, la piratería, la ocupación de países, la explotación de mano de obra, todo ello con el objetivo de obtener el mayor recurso a la menor inversión. Muy bien. Por eso el capitalismo, si bien es eficiente, éticamente no responde a los principios que decíamos de solidaridad, de dignidad humana. Es eficiente, produce prosperidad, pero a un costo muy alto. Ahora, si tenemos esto, la economía dirigida, que fue un fracaso, y tenemos esto, la economía liberal, que es injusta, ¿cuál es la alternativa? Bueno, muchos otros países, muchas otras personas intentaron hallar otras vías. Por ejemplo, la economía mixta. El ejemplo es el milagro mexicano, que más o menos se ubica entre 1953 y 1976, que corresponde a los periodos en que empieza a tener auge la industrialización del campo mexicano, nuevas empresas, los campesinos empiezan a adquirir más tecnología, y México tiene una expansión económica muy importante.
repito, no hablamos de derechos humanos, no hablamos de la situación política, no hablamos de democracia, dictadura, hablamos del aspecto económico. En el aspecto económico a México le fue muy bien en esos años, en ese periodo. Una moneda fuerte, salarios al alza, el estado de bienestar relativamente funcionaba, se desarrolló el seguro social, las empresas que eran de capital estatal funcionaban relativamente. Sin embargo, había un detalle. La economía mixta propiciaba la concentración de la población en las grandes ciudades. Es por eso que la expansión de la Ciudad de México se hizo en base del abandono del campo mexicano. Y se empezaron a desarrollar también otras situaciones como por ejemplo la corrupción política, que fue lo que llevó al traste con todo ese milagro mexicano. Entonces, para 1978 se hace la primera devaluación del peso de forma desastrosa y la corrupción ya era un problema que estaba amenazando con arruinar a todo el Estado mexicano. No hablemos ya de los 80s, en donde prácticamente se inicia otra etapa de otra economía, se abandona este modelo. ¿Y por qué mixta? Porque había empresas que eran propiedad del Estado, pero también había empresa privada. El problema, repito, era la corrupción, y que muchas veces el político era dueño también de la empresa privada y por lo tanto hacía un trasvase del dinero público a sus empresas. Todo esto llevó al traste con la economía mixta. La economía planificada. Bueno, veíamos que la economía liberal se evolucionó a la economía neoliberal. El neoliberalismo, hay quienes ponen en duda que se pueda usar este término, este concepto, porque afirman que la economía o es liberal o no lo es. Bueno, podemos debatirlo, pero en el caso que nos ocupa, el neoliberalismo se basa en lo mismo que veíamos hace unos momentos. La evolución del capitalismo, de ser un capitalismo industrial a ser un capitalismo ya de la tecnología, ya de la finanza. Surge la empresa, sube el comercio virtual, aparecen nuevas modalidades de hacer dinero, de hacer recursos, y por lo tanto esta modalidad es sin tener un compromiso ético, pero sí generar capital, por lo tanto es capitalismo. Y por lo tanto el neoliberalismo es una evolución del liberalismo. Sigue con la mentalidad de que el ser humano es más libre cuando tiene más capital, cuando tiene más recursos. Por lo tanto, sí es aplicable este concepto. ¿Qué tan práctico o impráctico es? Ya lo veremos. La economía planificada es una alternativa que fueron desarrollando otros países. No necesariamente corresponde con un modelo político democrático. Por ejemplo, el caso de China, que no es democrática, pero sí aplica la economía planificada. Pero vamos a ver, la economía planificada es un modelo de tres polos: la economía privada, la economía social o de propiedad estatal y la economía solidaria. La economía privada corresponde a la empresa como tal, que tiene socios, que tiene propietarios que responden solo a sus propios accionistas, a sus propios propietarios, y hay gente que trabaja para ellos. La empresa social y estatal es cuando el Estado tiene la responsabilidad y tiene el control de sectores estratégicos, como puede ser energía, como puede ser información sensible del país y de las personas. Se puede referir también al control de las fronteras y se puede referir a otros aspectos, como por ejemplo puede ser la tecnología más innovativa, etc. Y la economía solidaria, que es lo que nos ocupa, enseguida lo vamos a tocar. Primero quiero dejar en claro, esta economía planificada es un modelo que se puede aplicar en cualquier país, porque no quiere decir que una excluya a la otra. Aquí en realidad se trata de que un
Estado se convierte en un conciliador entre la empresa privada y la empresa solidaria, impulsando esencialmente la economía solidaria. ¿Cómo lo hace? Bases de la economía solidaria. La economía solidaria, según Luis Raceto, es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía basadas en la solidaridad y el trabajo. El principio fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad. Esto es, la economía solidaria es todo un planteamiento de que es posible para un grupo humano obtener recursos, administrarlos, expanderlos, generar riqueza y, lo que es más importante, que esa riqueza generada pueda convertirse en cultura, en filosofía, en espiritualidad, en arte, en solidaridad, en alimento para todos, en forma justa, en forma equitativa. Justa y equitativa no quiere decir igual. Es decir, la economía dirigida, por ejemplo, lo que hacía es que repartía un pan y un vaso de agua a poblaciones enteras. Eso pudiera ser igualdad, pero no es justicia. La economía solidaria sí busca que las personas cubran sus necesidades básicas, sus necesidades de trascendencia, sus necesidades sociales, que incluya también el ocio, que incluya la educación, que incluya la salud y, como dice aquí, todos los beneficios sociales y culturales que favorezcan al grupo humano. Ejemplos de economía solidaria son el cooperativismo, las cajas de ahorro solidario, el comercio justo, las empresas de autogestión, la autonomía que adquieren ciertas poblaciones para poder desarrollar su propia economía, algo que tiene que ver también, y es muy importante, el ecosistema. El ecoturismo es un ejemplo de empresas en donde la ecología y la economía se juntan para cuidar tanto el entorno, el medio ambiente, como para desarrollar los niveles de vida dignos para las familias o para las personas involucradas. Estos ejemplos son obviamente muy pequeños, muy mínimos, pero se pueden desarrollar en los grupos. Pues bien, en el eje de toda la economía solidaria está la comunidad. Esta palabra comunitarismo no hay que confundirla con comunismo. Comunismo es un partido político, o fue un partido político, fue una ideología. Comunitarismo se refiere a los planteamientos que se hacen en torno a la comunidad. Para construir comunidad hay que contar con una organización popular autónoma. La organización popular autónoma se refiere a una estructura que forman los mismos vecinos o adaptan a alguna organización que ya existe, como en este caso la UNTC. Los mismos vecinos deciden participar en ella, deciden estructurarla y por eso es popular, porque se forma con base a la gente del pueblo y es autónoma porque no depende ni de partidos políticos, ni de entidades del Estado, ni de entidades privadas, sino que se basta para sí misma, se crea para sí misma y se basta para sí misma. La autogestión comunitaria se refiere también a lo mismo, se refiere a que todos los procesos que se desarrollan están pensados en que todos los que están formando parte de esa comunidad tengan beneficio y obviamente compromisos con el desarrollo de esta comunidad. Esto puede ser tanto en zonas rurales como urbanas, indígenas o mestizas, independiente. Toda comunidad necesita tener un trabajo cultural y tiene que tener una visión de ecología social. El trabajo cultural se refiere a que la cultura es todo lo que tiene que ver con el espíritu de esa comunidad, su filosofía, su espiritualidad, su forma de desarrollar el arte, su forma de lo que crea,
como arte también, sus formas de divertirse, sus formas de convivir, sus formas de pensar a futuro, todo eso es cultura. Y la ecología social se refiere a que la comunidad pues vive en un entorno, en un medio ambiente. ¿Cómo se relaciona con ese medio ambiente? Si es un bosque, si es una laguna, si es un desierto, si es un río, ¿cómo se relaciona? Y la relación de esta organización y de los proyectos que se hacen en la comunidad con el municipio, o el gobierno del estado, o el gobierno federal y la empresa privada. Si bien antaño pudo existir, o aún en algunas zonas del país existen situaciones de explotación y de confrontación entre empresas privadas y organizaciones sociales, tenemos que evolucionar. La empresa privada tiene que entender que no puede crecer sus recursos y su riqueza en base a la explotación, y la organización social tiene que entender que su objetivo no es estar confrontando constantemente a la empresa privada y al municipio, sino desarrollar un proceso de formación de su propia gente para enseñarles a cómo generar riqueza, cómo construir empresas. Y por eso es importante que la organización social tenga una relación de mutuo respeto, mutuo conocimiento y de aprendizaje constante sobre cómo generar una economía sana para sí mismos, para la comunidad y en el entorno social. Los principios que pueden alentar este trabajo es la comunidad, como ya lo veíamos, lo social, el aspecto social, la democracia orgánica o democracia participativa, que significa que todos los miembros de una comunidad pueden participar y deben de hacerlo. Todos tienen derecho y todos tienen el deber de comprometerse y de opinar y de participar. Cada quien tiene su rol, cada quien tendrá su función, algunos tendrán alguna preferencia para aportar X o Y, otros Z y A, pero todos hay que participar. La pregunta sobre si se puede hacer política, sí o no. Si la política se entiende como hacer grilla y venderse como mercancía al partido político que ofrezca limosnas, pues la respuesta es no, porque en ese momento la organización y todo el proyecto y toda la comunidad se convierten en simple mercancía. Pero la política no es eso, la política es el proceso por el cual una comunidad se compromete para garantizar su existencia y la vida digna de sus descendientes. Es decir, la forma en que administra ya no solo los recursos, sino su propia administración social, su propia vida pública. Por lo tanto, una organización social sí es una organización política en este sentido. La política, pues, como la lucha de un pueblo, de una comunidad, para garantizar su existencia. Por lo tanto, sí, política sí, así sí es de esta forma. ¿Cómo trabajar? Bueno, hay que platicar con los vecinos en torno a las necesidades que se puedan tener, que si hace falta una escuela, que si hace falta un hospital, que si la calle está mal pavimentada, que si en la zona hay problemas por falta de empleo o el empleo que existe es precario, que la gente no sabe administrar su dinero, que llega el aguinaldo y al día siguiente ya prácticamente lo deben todo o ya desapareció. Toda esta problemática es lo que nos une y resolverlo es lo que nos va a mantener constantemente trabajando. Hay que hacer reuniones, las reuniones, ¿cómo se hacen? Hay que convocar a la reunión en un local donde se pueda reunir en círculo y donde se pueda platicar a gusto. Hay que respetar lo que diga cada quien, hay que escucharles. Después de escucharles, si alguien tiene algo en contra, hay que mantener siempre la cordialidad, el respeto. Todo esto hay que recordar que somos vecinos o que son vecinos los que están haciendo este trabajo. Las opiniones de cada quien cuentan, pero hay algo importante, no todas van a poderse realizar. Por lo tanto, hay que ser también consecuentes, ser prudentes, y podemos hacer una muy buena aportación, una muy buena idea que a lo mejor en el momento no es viable. No importa, vamos siendo respetuosos del consenso que se tome en la comunidad. Ya habrá el momento en que se vuelva a presentar.
todo este trabajo pues ya lo pueden desarrollar los coordinadores ya en vivo, ya en persona, y profundizaremos después. Las relaciones que se tienen que hacer siempre en base a el respeto. El respeto no es sumisión y el respeto no es prepotencia. El respeto es respeto. Es saber quién soy, dónde estoy parado, lo que quiero, lo que quiere mi gente, y actuar sabiendo que lo que hagamos es para beneficio de nuestra gente, sin necesidad de ser altaneros, pero sí muy firmes, con mucha asertividad, con mucha firmeza. El líder tiene que entender que ser líder no es mandar, líder es enseñar. Hay que seguir al que enseña, no al que manda, no al que ordena. La asamblea se constituye para que se puedan tomar decisiones en forma rápida, eficaz y bien consensada. Consenso es que todos estamos de acuerdo, al menos en lo esencial. Bueno, hagamos la diferencia. Nuestra fuerza estará en nuestra alianza, y la bibliografía que recomendamos es Luis Raceto. Recomendamos también la lectura de Paulo Freire en torno a la construcción de comunidad. Recomendamos también el trabajo de Claude Bisboff, que se llama Cómo trabajar con el pueblo, y en otros medios daremos a conocer más bibliografía. Eso es todo por hoy. Les agradecemos su atención. Hasta luego. Unión Nacional de Trabajadores del Campo, Colectivo Cultural Nuestras Voces y Movimiento MNS. Gracias.